Cuando se habla de rotación en este país, en Latinoamérica, los índices son enormes. E incluso si haces los cortes entre clase media alta, media típica y media baja, en media baja la rotación es abismal, o sea, supera en promedio el 50%, y en algunas industrias, la manufacturera, todas las empresas que están en el norte, los operarios y demás. Los meseros en los restaurantes, por ejemplo. Es arriba del 100%, y es estúpido, es abismal lo que se están gastando. El arquetipo del joven latinoamericano mexicano es una realidad mucho más cruda que el estereotipo del que queremos de repente pensar de que sí, pinches jóvenes, no entran a ninguna empresa y no les gusta y no se identifican. No identificarse de repente con un espacio de trabajo puede también ser un lujo. Cuando hay sensación, percepción o etapas de crisis en las sociedades, que las personas empiezan a volver a lo único que pueden controlar, y que es islas de certidumbre. Y la mínima es tu cuerpo y tu identidad. De hecho, cuando empiezas a ver muchos tatuajes, tienes que ver que hay poca sensación de futuro. ¿Por qué? Porque si ya no controlo la democracia, no controlo a los políticos, no controlo lo que vaya a hacer Estados Unidos, no controlo lo que pase en Michoacán, empiezo entonces a tener pequeñas islas de certezas. Y la mínima, la única que al final puedo controlar es mi cuerpo. Bienvenidos a Irrazonables Podcast. Irrazonables Podcast, el espacio para quienes están resolviendo los pinches problemas urgentes. No desde la teoría, sino desde la acción. Historias reales, decisiones valientes y una conversación que las conecta. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Yo soy Raúl de Anda, fundador de Irrazonables, resolviendo PPUs, pinches problemas urgentes, en México, Latinoamérica y en todo el mundo. Bienvenidos a este podcast. ¿Qué tal? Yo soy Raúl de Anda. En este momento, en este episodio, tenemos aquí a Pablo Camarena, experto en comportamiento humano, estudios antropológicos. Y ustedes pensarán, ¿para qué sirve eso? Solo para que se den una idea. Él es de Bitácora Social. En Bitácora Social, prácticamente cualquier marca, partido político que le quiere vender algo, construir algo con la clase media y la base de la pirámide, lo acaban contratando. Desde grandes marcas como Danone, Coppel, Compartamos Banco, alguna otra grande que tenga la mente. Coca-Cola, Nestlé y también pequeñas. Mientras cruce fenómenos humanos y cruce a las personas, nosotros podemos estudiar. Exactamente, entonces van a poder aprender aquí lo que las grandes marcas y los grandes partidos políticos quieren saber de este segmento. Pablo, hermano, bienvenido. Un placer estar aquí, Rodolfo. Segunda vez, y que sea la segunda de muchas que estemos juntos. Me encanta platicar contigo, con tu equipo, y siempre, si nos pudieran grabar fuera del podcast, seríamos un éxito, porque siempre contigo las pláticas son interesantes, profundas y extremadamente honestas. Oye, hermano, muchísimas gracias. Pensé que ibas a decir, si nos grabaran fuera de cámaras, nos arrestarían. Bueno, también. Sería material judicial, ¿no? Exactamente. Y es el segundo episodio que tenemos, hermano, juntos. Justo estamos pensando, porque la gente nos lo ha pedido tanto, a ver si sacamos un episodio más. Y aquí lo tenemos. Sí. Pronto nuestro propio podcast. Exacto, porque de hecho mi primera queja contigo en particular, no con tu equipo, contigo, es que del primero a este pasó muchísimo tiempo. Sí. Yo creo que lo tendríamos que haber hecho más seguido. Lo vamos a cambiar, lo prometo, hermano. Y una de las cosas que queremos abordar hoy es de los grandes problemas que hemos visto y nos han estado preguntando, porque ambos trabajamos con muchos corporativos. Uh-huh. Dos problemas grandes que ven allá afuera es cómo conectar con sus consumidores y cómo conectar con sus colaboradores a través de esta generación que es la generación Z. Problemas grandes de identidad, de depresión, motivación, incentivos, entendimientos. Sí. Claro, ¿no? Y cosas como, por ejemplo, que no ven una compra como nada más voy a adquirir un producto o un servicio, sino es un activismo propio que están haciendo, que son algunos de los temas. ¿Qué más vamos a estar tocando hoy, hermano? No, a mí me gustaría tocar también esta distinción entre generación y momento de vida, para no solo meter a esta generación en un bracket de edad, en un bracket etario. También me gustaría hablar de la prospección a futuro, porque hoy es fácil hablar de la juventud y decir, sí, la generación Z, pero ¿qué viene después? Van a ser también adultos, van a ser personas que van a estar activos en la política, en la sociedad, en el consumo. Entonces me gustaría también abordar esa parte desde lo social, desde lo político y desde el consumo, pero también me gustaría tener esta profundidad en nuestra plática de ver qué viene, qué responsabilidades hay con ellas y con ellos, y cómo podemos, a través de su entendimiento, poder fortalecer todo lo que viene en términos de
futuro, de sustentabilidad, de política, de activismo social, de comunidad y todo lo que salga. De hecho, creo que nos va a quedar corto el Sí, episodio. no te dije, este podcast va a durar 3 minutos. Perdón. Muchísimas hermano. gracias. Que esté muy Fue bien. un gusto. Fue un gusto estar con ustedes. Sí, fíjate, hace poco estaba hablando con un corporativo y este problema, yo le decía, lo tienen transversal. ¿Qué está pasando allá afuera? Entran chavos a trabajar a la empresa y de repente sienten que no los escuchan y renuncian a los 5 meses, 8 meses, un año. Y ellos dicen, oye, nos desvivimos para que se quieran quedar y no se están quedando. O no se llevan con la generación X, con la generación Y. Una de las cosas que yo les explicaba es que por primera vez en la historia sucede este fenómeno, y creo que desde ahí podemos partir, y es que coinciden 3 generaciones en el ambiente laboral, cosa que nunca había sucedido antes. Creo que hay 2 razones principales, como lo hemos platicado. Número 1 es que las generaciones antes duraban 30 años, ahora duran 7 o 10 años, se han acortado porque los cambios son tan rápidos. Y lo segundo es que antes la gente a los 48, 50 se podía jubilar, 52, 55, ahora a los 65, 70. ¿Qué es jubilarse? No tenía, lo leí en uno de estos libros, hermano. Al parecer la gente deja de trabajar en algún momento. Ok. Se puede. Se puede, al parecer. Entonces, trabajamos más tiempo, las generaciones son más cortas. Antes estaba la generación X o Y, entraban y salían. Y ahora estamos coincidiendo en el mismo ambiente y hablan diferente lenguaje, tienen diferentes motivaciones. ¿Tú cómo lo has visto en las empresas, hermano, que has atendido? Yo, a ver, primero, estoy completamente de acuerdo y no solo en las empresas están conviviendo todo el tiempo estas 3 o 4 generaciones. También en el contexto social, en el contexto político, en el contexto cotidiano, están conviviendo todo el tiempo y eso supone tanto una problemática como algo interesante de estudiar porque muchas necesidades, significados, códigos culturales siempre se están entremezclando. Entonces voy a hablar de 2 cosas puntualmente para iniciar, Rulo. La primera, sí hacer una distinción entre generación y momento de vida. ¿Por qué? Porque en sociedades como las nuestras, me refiero a México, Latinoamérica, hablar de momentos de vida a veces puede ser mucho más preciso y profundo que solo la generación. La tendencia es que cuando hablamos de generaciones se cortan antes de la generación Z cada 20 años, ¿no? Y era muy fácil ponerlo. Pero momentos de vida, y piénsenlo así, es cuando de pronto tienes tu primer hijo, tienes tu primer trabajo, tienes tu primer crédito, empiezas a construir patrimonio, empiezas a tener ciertos procesos que te ponen en otra situación muy concreto. Un chavo o una chava de clase media baja, a los 20 años que ya es papá o mamá, se parece mucho más a alguien de clase media alta a los 35 que también es papá primerizo, ¿no? Aunque sean de otra generación. Sí, que hayan nacido en años radicalmente diferentes, pero es el momento de vida. Exacto, el momento de vida. Llevándola a tu pregunta en los espacios laborales, para mí lo que he identificado, lo que hemos visto, lo que hemos estudiado es que, sobre todo en los grandes corporativos, los mecanismos, el organigrama, los planes de desarrollo, los puestos, la forma en la que se da retroalimentación, la forma en la que se dan incentivos y demás, no está diseñada para las nuevas generaciones. Está diseñada para nosotros, para nuestros papás, para la generación X, que era un crecimiento mucho más vertical, un crecimiento mucho más ordenado. Por ejemplo, la visión, y ahorita lo podemos platicar, de la distinción entre jefe y líder, es muy, muy importante. Y hoy lo que más les duele a los corporativos, para terminar de redondear a tu pregunta, es la altísima rotación, el poco entendimiento de estas nuevas juventudes y la creación de incentivos que permitan no solo la retención, sino el crecimiento de estas personas en el espacio de trabajo. Sí, y ahorita mencionábamos la rotación de personal, ¿no? Y no es nada más el vínculo de, ay, se va la persona, qué flojera volver a contratar a alguien. O sea, a las empresas les está costando un lanononón. La estadística es que les cuesta entre 4 y 6 veces el sueldo de la persona que se fue. Entonces, si se va alguien de 25,000 pesos, le está costando entre 100 y 150,000 pesos. Las empresas se dan cuenta que esa es la fuga de capital más grande que tienen ahorita. Es enorme. De hecho, nosotros en Bitácora Social abrimos una nueva división que estamos haciendo modelos antropológicos mucho más ágiles, digitales, y el primer producto que salió de esto se llama Miel, que es un modelo de integración y eficacia laboral, que básicamente lo que mide es cómo a partir de un diagnóstico antropológico puedes entender rotación, productividad y cultura organizacional. ¿Y por qué empezamos con rotación? Por lo que tú estás mencionando, Rulo, porque cuando se habla de rotación en este país, en Latinoamérica, los índices son enormes. E incluso si haces los cortes, y esto nos va a servir para la plática, entre clase media alta, media típica y media baja, en media baja la rotación es abismal, o sea, supera en promedio el 50% y en algunas industrias
la manufacturera, todas las empresas que están en el norte, los operarios y demás. Los meseros en los restaurantes, por ejemplo. Es arriba del 100% y Sí, sí. es estúpido, es abismal lo que se están gastando. Dicho eso, yo sí haría una distinción para motivos de la plática entre generación y momento de vida, ya lo hicimos, y entre qué jóvenes son de los que estamos hablando cuando hablamos de la generación Z. Porque obviamente hay distinciones sociales. Yo siempre pongo el ejemplo a mí me gusta mucho por la parte de publicidad, de el estereotipo del joven y el arquetipo del joven. El estereotipo del joven es, si ves una publicidad de un refresco, te van a poner a alguien con el pelo pintado, a lo mejor con un par de piercings en su motocicleta o en su patineta, súper chingón, aquí andando. Sí, ese es el estereotipo del joven, que quiere las experiencias, rebelde, que quiere estar experimentando con la vida y demás. Pero el arquetipo es un chavo que ahorita a lo mejor en lo que estamos hablando está saliendo de la escuela, ¿no? Va a tener que tomar el transporte público, va a ser 1 hora y media a su casa y cuando llega a su casa pues no va a tener mucho dinero en la bolsa, va a tener que darle de comer a su hermano pequeño porque su mamá está trabajando y de repente está pensando ahorita que ya vienen las navidades, pues cómo le va a hacer para a lo mejor tener un primer crédito para poder pagar un celular porque pues no tiene registro, no tiene historial crediticio y demás y ningún banco lo voltea a ver. El arquetipo del joven latinoamericano mexicano es una realidad mucho más cruda que el estereotipo del que queremos de repente pensar de que sí, pinches jóvenes, no entran a ninguna empresa y no les gusta y no se identifican. No identificarse de repente con un espacio de trabajo puede también ser un lujo. Claro. Cuando hablas de cierto nivel socioeconómico, a veces también es una necesidad de tener que estar ganando dinero de formas distintas. La rotación en la clase media baja mexicana no es un problema. ¿Por qué? Porque si tú vas con los jóvenes a preguntarles sobre la rotación, te van a decir, no, pues entre más trabajos tenga, más experiencias, más aprendizajes, más formas de ganarme la vida, incluyendo la informalidad, incluyendo trabajos en el corporativo, el autodidactismo, lo que tú gustes y mandes. Entonces, para volver a la plática de las y los jóvenes, sí también hay que hacer ciertas distinciones y matices entre qué jóvenes estamos hablando, no caer en la generalidad del joven estereotipado, ¿no? Sí, y creo que esa es una de las diferencias grandes que hemos visto, y es que, por ejemplo, antes nuestros papás sentían una lealtad hacia la compañía con la que trabajaban, ¿no? Duraban 5 años, 10 años, 15 años, 20 años y les regalaban un pin y portaban ese pin para todos lados y duré 20 años en la compañía. Las personas hoy en día, los jóvenes, la generación Z, busca experiencias, ¿no? Y este tipo de experiencias quiere decir probar un nuevo trabajo, ¿no? Y aunque me paguen lo mismo, pero si me identifico más con los valores, y creo que es algo que las compañías todavía no acaban de cachar muy bien, y es que antes algunas compartían sus valores, ¿no? Y los tenían tal vez pegados en el pizarrón, en la sala de juntas. La misión, la visión. La misión que nadie sabía, nadie lo entendía, y eran cosas larguísimas, como ser la empresa referente en tal industria. Yo siempre, ¿no? perdón por interrumpirte, Rob, pero yo siempre digo que me da mucha risa que todas las empresas en México son honestas. Sí. Siempre Oye, puntuales. De hecho, es que los mexicanos somos sumamente puntuales. Honestos, puntuales y trabajo en equipo. Todas, Sí. todas las empresas en México. Oye, y la calidad, ¿no? Pensando siempre en el cliente, Siempre, el consumidor. siempre primero. Pero perdón, te interrumpí. No, entonces, ahora las empresas necesitan comunicar eso hacia afuera, vivirlo para empezar, para que haya congruencia, y eso es lo que les va a traer clientes y les va a traer talento. Porque la gente, la generación Z, quiere hacer activismo, y el activismo lo hacen a través de la compra, a través de un sentido de trascendencia en el corporativo o en la empresa donde estoy trabajando. Y tal vez voy a trabajar 6 meses, 1 año, 2 años, pero voy a aprovechar al máximo esa experiencia. Y, por ejemplo, los consumidores, ¿no? Que creo que un ejemplo y una forma fácil de verlo es los cafés. De repente hay una tendencia a los cafés locales, a los cafés donde te hagan un diseño muy especial, muy instagrameable. Y yo veo muchas personas sumamente frustradas, incluyéndome a mí, de ver cuánto dinero gastan en cafés. Por eso es la cara que traes, ¿no? Por la frustración. Estoy frustrado, genuinamente. De hecho, voy a hacer mi mano de puñitos. Meme de puñito. No manches, o sea, gastan un dineral en cafés, pero es una forma en que ellos hacen su activismo de apoyar un comercio local, de tener una experiencia, una gran foto que pueda subir a Instagram. Y las empresas tienen que entender que son diferentes. No quiere decir que sean mejor que otras generaciones, simplemente son diferentes. Las reglas del juego cambiaron. De lo que mencionas, Rulo, yo apuntaría 3 cosas que creo que son relevantes para la discusión y también por los hallazgos que hemos tenido desde los estudios antropológicos. La primera, las relaciones se han horizontalizado muchísimo en términos de consumo.
las y los jóvenes ya no ven a las marcas como estas cosas estatuarias, increíbles, intocables, que viven en el éter y que son enormes, y entonces ellos comunican y dan publicidad y los tengo que consumir. A mí, yo siempre pongo de ejemplo el hombre Marlboro, ¿no? Nuestros papás crecieron con el hombre Marlboro y fumaban Marlboro. No, hace mucho yo no veo cowboys en México, ¿no? Pero el hombre Marlboro era como, el referente. Era el referente, y solo tenías que poner un caballo y con eso ya podía, porque la marca comunica. Con las y los jóvenes lo que hemos visto que ha pasado es que... ¿Estaremos de acuerdo en que te eches un shot cada que digas las y los o no? Tenemos una escala aquí. Va, las y los... sí se el shot porque aquí veo a tu equipo muy sobrio y... Sí, vamos a emparejar eso. Ya vamos a hablar... Aparte ellos son centennials, entonces... Es la chaviza. Sí, excepto George, que él maneja. Relaciones horizontales con las marcas. En muchos ámbitos, pero con las marcas pasa mucho. Es decir, yo ya puedo ver a la marca a los ojos. A mí el fenómeno que me gusta es el de los festivales de música. Yo a lo mejor no me gusta la cerveza, nunca he consumido Corona, pero voy al Corona Capital. Y entonces de repente consumiendo ahí la experiencia, si me trataron bien, si fue la fila rápida y todo eso, no te estoy evaluando todo el tiempo. De hecho, creo que en los jóvenes ya no existe el término competencia. No es que una marca sea la competencia de otra. Oye, entonces que Montana y Marlboro sean... Como eran Pepsi, Coca-Cola y siempre Energizer y Duracell, la rivalidad. No. Para aquí se están acumulando experiencias, se están acumulando sentidos, e incluso, y esto voy con el segundo punto, este sentido de activismo de cómo la marca puede ser un vehículo de mi identidad, y entonces la marca puede hablar por mí. La voy a elegir no solo por el consumo del producto, de la cerveza, de las pilas, de la ropa, lo que sea, sino porque va a ser un vehículo para yo poderle decir al mundo que yo estoy de acuerdo con lo que la marca está diciendo. Solo tengo que hacer una nota al pie relevante para esto. No caigamos, es mi propuesta, en la idea de pensar que el activismo en los jóvenes son estos jóvenes que van a las marchas y que están haciendo activismo en redes sociales y que son súper conscientes del medio ambiente. No, también hay activismo en otros niveles socioeconómicos, que es limpiar la banqueta de mi casa, ayudar a mi mamá en el súper, poder, así como tú mencionabas el café instagramable, comprar en la tiendita de la esquina. Hay muchos tipos de activismo, y lo interesante hablando de los jóvenes es que ese activismo es transversal y se puede expresar de muchas maneras, lo que me lleva al tercer punto que mencionaba. Primero fue la parte de la adecuación de la identidad en términos de la horizontalidad con los consumos, el segundo el activismo, y el tercero, una palabra que hoy me parece muy relevante, reputación. La reputación de las marcas. Es decir, a lo mejor no te he consumido, pero puedo saber qué dicen de ti, qué valores enarbolas, qué tipo de cosas sustentas, cómo te comunicas hacia afuera, y entonces en ese sentido la reputación de la marca en las y los jóvenes, Mezcal, es para las y los jóvenes Mezcal extremadamente importante. ¿Por qué? Porque la reputación, y más que nunca, son las primeras 6 letras de esa palabra. De mi Ricardito Arjona, gran canción. Búsquenla en Spotify, y ya que estén ahí también se meten en Irrazonables Podcast. Ahí todo lo que están viendo ahorita se sube también a ese tipo de medios de comunicación. Volvemos. La parte de reputación es extremadamente importante, Rolo. Sí. Incluso para ir a trabajar a algún lugar. Oye, que voy a ir a trabajar a Bardal, ¿no? Una planta que está en Lerma y yo soy operario, ahorita estoy saliendo del Conalep y demás. Oye, yo trabajé ahí, la neta te tratan súper bien, tienen ring de luchas, una cafetería increíble. Perfecto. Ese tipo de comunicación ya empieza a traslapar la parte laboral y la parte de consumo. Eso me parece bien interesante, cómo todo empieza a jugar en la misma arena cuando hablas de los jóvenes. Sí, y creo que, o sea, la dificultad o el reto es el tiempo que se le tiene que dedicar a entender que son diferentes, ¿no? Una de las cosas que se ven a nivel global es que prácticamente todas las enfermedades del mundo las hemos podido no detener tal vez, pero sí desacelerar, salvo una. Y esa una está creciendo... Pero, pausa dramática. Por favor. Ahora sí. Además, está creciendo transversalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que aplica en todas las geografías, no importa si eres de una economía emergente o de un primer mundo, y además es en todas las edades. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es que no importa en dónde vivas, ni tu estatus socioeconómico, esta enfermedad está creciendo y además exponencialmente, y es la siguiente. ¿Cuál creen que sea? Pongan en los comentarios cuál es. Te mamás. Estamos conectados. La ansiedad y la depresión. Sí. Ese está subiendo exponencialmente. Antes, o sea,
Yo me acuerdo cuando estaba chiquito, nunca escuché de nadie, una persona que ¿Pues estabas se haya chiquito? suicidado. O sea, ¿qué fue hace Todavía 20 años? Sí, no, todo 39 todavía. Ah, ok. Tú estás en los 40. Es cierta audiencia. 20. De hecho, conoce también la generación Z porque es Porque soy parte de la mi invitado es un Gen Z. Sí. La ansiedad y la depresión está subiendo escalonadamente. Yo nunca he escuchado de nadie que se había suicidado. Una persona, creo que escuché en un otro lado, que era tío segundo de alguien y era un empresario que perdió todo y se suicidó. Pero hoy en día los que se están suicidando son los jóvenes, los adolescentes principalmente. La ansiedad, la automutilación, y viene de diferentes cuestiones. Una de ellas es que el ser humano, y es algo que tenemos que entender como familia, como sociedad, como empresa, como política, está diseñado para compararse. Desde los cavernícolas nos comparamos, porque como no había lenguaje, entonces había que entender si era seguro estar en esa misma cueva o no. Entonces, hoy en día, 10,000 años después, nos estamos comparando subconscientemente, ¿no? Llegamos a un lugar y, yo soy más alto que tú, pero yo tengo más barro que tú, pero no sé qué. El tema es que ahora el 90% de las interacciones de la generación Z se da en redes sociales y en medios digitales. ¿Qué sucede? Que seguimos comparándonos, nada más que comparamos la realidad, que es una falsedad, o la imagen proyectada falsa de los demás, con mi realidad donde yo sí tengo fracasos, a mí sí me despiden, a mí me cortan, a mí no me seleccionan en tal equipo de fútbol, etc. Y ese delta o ese gap es lo que está generando una ansiedad, porque ya el 90% nos estamos comparando con la identidad falsa de los demás. Y hay que entender que estamos metiendo en las empresas personas que sufren ansiedad, se están casando personas que sufren ansiedad, que sufren depresión, y es algo que hay que entender, ¿no? Por eso es tan importante conocer cuáles son sus motivadores, como la felicidad. No, de acuerdo, a ver. Y esto que mencionas, yo le sumaría y se empieza a volver como... ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿No? Es decir, ¿qué fue primero? Esta cronicidad interna de no saber qué es lo que pasa y me estoy comparando y si soy mejor, si no soy peor, si mi realidad y demás. O también la idea de que hoy en el mundo hay un presentismo constante. El futuro cada vez es mucho más corto, es muy difícil proyectarlo y no solo eso, el control que nosotros, incluidos los jóvenes, tienen sobre el futuro es mínimo. Yo me río, obviamente de broma. Te ves, divirtiéndote. Sí, estoy súper divertido. Yo me río cuando hablo de los 17 puntos de la ONU que tiene para el 2030. Porque es una vergüenza eso. Además de que no los van a lograr, cuando tú le preguntas a cualquier persona de los 17 puntos, es 2030, no mames. Deja que pase primero el mundial, cabrón. ¿Cómo 2030? ¿Y yo qué puedo hacer en eso? Imagínate un joven. ¿Y qué voy a estar haciendo en el 2030? No, es muy lejos. Entonces, a esa ansiedad y depresión también se tiene que analizar también desde el punto de vista de que hay un futuro muy cancelado, y no solo en clases medias bajas, sino también en nosotros. Ahorita de broma hablamos de la jubilación, pero nuestra generación, Rulo, y la generación del equipo que está aquí contigo, perdón, Newsflash, no se van a jubilar. O sea, no hay flores, no hay pensiones. O sea, chicos, esto no es un comercial, pero fondos de ahorro. Está muy cabrón. Y está en sus manos, no en el gobierno. Exacto. La ansiedad y la depresión. En la pandemia se habló de muchas cosas. Nosotros hicimos un estudio constante, de hecho en una página web lo subíamos cada semana, que se llamaba Repliegue, porque sacamos antropólogos a hacer una investigación durante toda la pandemia. Y dentro de los hallazgos, hay muchos muy interesantes, después podemos platicar de ellos, pero cuando se hablaba de salud, sí se hablaba de, obviamente, el contagio, de la diabetes, hipertensión, la obesidad, porque eran las enfermedades como más propensas a ser de riesgo. Cuando no somos un país menos obeso, menos hipertenso, pero la única cosa que nosotros en términos de salud vimos, identificamos, que era relevante, que se empezaba a hablar y que las y los jóvenes mezcal querían empezar a impulsar, era la salud mental. No sabían con qué nombre, pero este sentimiento como de no la estoy pasando bien, y necesito algo, me siento un poco bajón, quiero estímulos de otro tipo. Domingo de bajón, que de repente es de domingo a sábado de bajón. Sí, estaba muy complicado. Y entonces la ansiedad y la depresión, coincido contigo, déjame llevarlo al terreno antropológico. Es bien interesante ver cuando hay sensación, percepción o etapas de crisis en las sociedades, que las personas empiezan a volver a lo único que
pueden controlar y que es islas de certidumbre. Y la mínima es tu cuerpo y tu identidad. De hecho, cuando empiezas a ver muchos tatuajes, tienes que ver que hay poca sensación de futuro. ¿Por qué? Porque si ya no controlo la democracia, no controlo a los políticos, no controlo lo que vaya a hacer Estados Unidos, no controlo lo que pase en Michoacán, tal, empiezo entonces a tener pequeñas islas de certezas. Y la mínima, la única que al final puedo controlar es mi cuerpo. Entonces, cuando tú ves alzas en venta de cosas de imagen corporal, de cambio de estética del cuerpo, tatuajes, tal, es porque hay una sensación de crisis en la sociedad. Porque mi único lugar seguro es mi cuerpo. Donde yo tengo control, Absoluto, todavía. En cómo me presento en las redes sociales, cómo me corto el pelo, mis tatuajes y demás. Y cuando eso ya no es suficiente, empiezan estas cosas de ansiedad, depresión, suicidio y demás. Curiosamente, y perdón por usar ese adverbio, Chile es de los países que más se suicida en todo el mundo. Sabemos que hay Japón, los nórdicos también tienen... En China también hay. Sí, muy bueno. China creo que es el top 1, top 2, hay que revisarlo, chequenlo. Pero, fact check, no. Fact check, sí. Pero Chile, yo tuve la oportunidad de vivir ahí, me sorprendió la cantidad de jóvenes que atentan contra su vida o se suicidan por esta idea de, güey, Chile no les va tan mal, cabrón. No, o sea, sí, Europa en América. Güey, era la Suiza de Latinoamérica, cabrón. Exacto. Y tú dices, ¿qué está pasando? Es eso, es una percepción y sensación de crisis constante, de cancelación de futuro, de cosas que no van bien, que te llevan a ese tipo. Pero creo que ya nos pusimos muy oscuros. Y me dijiste que este podcast era para divertir. No, pero estaba perfecto. Sí. Ahorita la música, tan. No, pero es real. Y para cambiar un poco el mood de la plática, sí, regresar a cómo se tienen que motivar, cómo tiene que haber procesos de entendimiento y de profundo significado. Hay que entenderlos, ¿no? Y hicimos un estudio cabrón, profundo. Pero tampoco es tan complicado, ¿verdad? Sí. Sí hay que entenderlos. A todos hay que entender. Tampoco es como de, puta, mételos a un laboratorio. Güey, son personas con necesidades, igual que entender a los boomers, la generación Y. Y ahí vienen otros, claro. O sea, bueno, el estudio que hicimos, y fíjate, justo me estaba acordando, ahorita que dijiste, sí, estamos muy oscuros, pero hicimos un estudio, un segundo, porque no me la sé de memoria. Sobre luz. Tú tampoco, pero... No, porque yo no me la sé de memoria, porque tú la fuiste a presentar y no me invitaste. Bueno, Rulo viajó a presentar un estudio que hicimos en conjunto, al cual no me invitó, al cual... Estaba tu logo, güey. Solo me dijo, sí, muy bien. Chiquito, abajo. Sí, chiquito abajo. Marca de agua. Exacto, sí. Mal hecho, además, volteado. No. Para que nadie lo viera. De hecho, solo Irrazonables lo hizo, ya me acordé. Sobre las 12 variables que inciden en la felicidad de la generación Z. Sí. Y tal vez aquí los corporativos o los gobiernos dicen, pues que cada uno se encargue de ser feliz, no es mi problema. Pero si recuerda que hay un activismo propio y un sentido de identidad sobre qué bienes, qué productos, qué servicios consumen, con quiénes son, les va a ayudar a conectar con ellos. Número 1, un sueño propio. 2, acceso a una persona exitosa. Apoyo de la familia. O sea, un término de la familia que se quedaba tan rezagado y que ahora se volvió, dicen, medio cool, ¿no? Llevarte con tu familia y todo el mundo se pelea con su papá y su mamá. Bueno, es una de las principales razones que va a incidir en su felicidad. Sentido de pertenencia. Por eso no quieren trabajar en cualquier corporativo. Quieren sentir que pertenecen. Y ese, por poner un ejemplo, quieren retos en sentirse valorado y validado. Entender para qué sirve cada aprendizaje. Tener un guía y ser escuchado, que tú lo decías hace rato. O sea, ya no necesitas un jefe, necesitas un líder que te acompañe en estar conectado a una red, aprender algo útil y pasar el conocimiento. Ese para mí es más impresionante porque no solo es aprender algo y saber para qué me va a servir, sino quiero tener la oportunidad de pasar el conocimiento, ¿no? Y lo comparo mucho con las empresas donde antes solo recursos humanos podía pasar conocimiento o hacer inducciones. O manuales. Y ya eso era todo. Y ahora la generación Z, aunque tenga 6 meses en la empresa, quiere tener la oportunidad de pasar el conocimiento que tiene, resultados rápidos y tangibles, y el último, oportunidad de viajar y conocer cosas. Sí. Importante, todos estos puntos, los 12 que acaba de mencionar Rulo, son dichos y mencionados por las y los jóvenes mezcalistas. Es decir, no son 12 puntos que nosotros construimos a partir de lo que vemos y pensamos. De hecho, fue un esfuerzo de poder identificar esos significados en las juventudes para poder hacer un análisis y poder estructurar estrategias alrededor de eso. Entonces, bueno, importante mencionar eso. Y lo segundo es, esos 12 puntos, cada uno de ellos, Rulo, nos da para otro podcast. Sí. O sea, y lo que me gusta es la transversalidad. ¿Por qué no tocamos 2 nada más? Y después le decimos a la gente que nos pida cuáles otros 2 queremos en el siguiente y así nos vamos. Va, buenísimo. Tú escoges uno y otro. Va, empiezas.
A verlos. ¿Ven por qué no lo invito? No se lo sabe. Yo los hice. Bueno, es cierto. A ver, es que quiero escoger uno que sea suficientemente antropológico, pero también divertido para poder profundizar en esta plática. Pasarle el conocimiento. Hijo, ibas a escogerte ese algo, ¿eh? No, está perfecto. Aprender algo útil y pasarle el conocimiento. Eso escojo yo. Aprender algo útil y pasar el conocimiento. Empieza. ¿Por qué lo escogí? Uno, porque cuando se habla de un concepto tan profundo y que siempre está en la política pública y en las agendas de los grandes corporativos y de los partidos y demás, es la educación. Y siempre es como el tema de la educación. Y yo, controversialmente, digo que México es un país que está muy bien educado. No sabemos nada. Tenemos una enseñanza culera y la parte académica está muy mal y la estructura del sistema de educación pública de este país es... Salvo el Bester Gordí. Está perfecto. Ahí está. Está todo. Pero somos un país educado en valores, en chambear, en el sacrificio, en el esfuerzo y demás. ¿Tendría que ser así? No sé. Lo damos para otra plática. Pero, en términos de educación, las familias dedican mucho tiempo a educar. De hecho, los jóvenes en este país, parte de lo que hacen en términos de la forma en la que aprenden y se proyectan en el mundo es de enseñar a sus hermanos chicos, a sus comunidades, a sus papás. De hecho, te voy a dar un pinche volteón hacia otro tema que parece que no está conectado, pero se los juro que sí está conectado. La antropología financiera, el uso de aplicaciones digitales. Cuando de repente llega la aplicación de Banco Azteca, la de BBVA, por mencionar dos diferentes porque son top en términos de programación, y de repente empiezas a poder pagar el agua, los servicios públicos y poder transferir y pago con QR y el contactless y la chingada. Para que la gente de clase media dinámica, los adultos mayores, aprendan a hacer eso, tiene que haber jóvenes en el espacio comunitario. ¿Por qué? Porque ellos lo aprendieron. Eso me lleva a la parte de enseñanza. México vive del oficio, como hecho y como concepto. Plomeros, jardineros, albañiles y demás, es porque se pasa el aprendizaje, se hereda la educación en este país, los valores se heredan. De hecho, es pues decir por favor y gracias es como la puerta de entrada a todos lados, ¿no? O sea, si no vas a ser muy inteligente, mínimo sé educado, ¿no? Y entonces, cuando hablas de los oficios, hoy se empieza a dar también en los espacios de trabajo, en otros niveles socioeconómicos, que los jóvenes lo que quieren es, enséñame. No solo quiero que me digas qué hacer, no quiero lo manual, quiero que con el ejemplo y con cosas prácticas y tangibles me digas cómo tengo que hacer lo que debo hacer, pero también qué otras cosas puedo aprender en el camino. Yo siempre uso de ejemplo las currículas de las universidades. Uh-huh. Casi siempre cuando tú entras a una universidad te dicen, pues en el primer semestre vas a tomar estas materias, en el segundo tal, pero nunca dicen qué vas a poder hacer con esas materias que estás estudiando. Hoy más que nunca, y úsenlo como metáfora, los jóvenes cuando ven la tira de materias tiene que venir con una nota al pie que diga, ok, ¿para qué chingados sé contaduría? Porque con contaduría vas a poder pagar impuestos, sí. A, B, C, tal. Necesitan que el conocimiento sea algo que puedan aprender con H y que puedan transmitir. Y buscan líderes, personas, referentes que sean capaces de demostrar con el ejemplo y que tengan las capacidades para poder manifestar ese conocimiento en cosas prácticas, que va desde aprender a cortar el pelo hasta programar en Python. Entonces, para mí, la parte del conocimiento, de la educación y de cómo lo transmiten, hoy es algo que las empresas tendrían que empezar a pensar en hacer mucho mejor, ¿no? La transmisión de conocimiento, y porque muchas veces es, no, pues le voy a enseñar cosas y luego se me va a ir, cabrón, se lo va a llevar a otro lugar. O que vea un videíto rápido. Sí, un pinche cursito, güey, pues están en TikTok, cabrón. No, güey. De repente es necesario la persona, el referente, que me diga cómo hacerlo. Oye, que se tome el tiempo de explicarle para qué le va a servir, no solo dentro de la empresa, sino afuera en su vida. Sí, cabrón, la empresa es... Ya me empecé a poner... me empecé a enojar. Sí. No. La empresa solo es un contexto y un entorno en donde se manifiestan esos aprendizajes. Pero el mundo es más grande que tu pinche empresa. Güey. Sí, claro. O sea, el mundo es más grande. Un joven de 20 años que ahorita está viviendo en Tamaulipas, que está en una empresa manufacturera en la frontera, ese es el sueño del joven. No, tal vez no, pero si le empiezas a enseñar cosas relevantes para la vida, simbólicas, en términos de valores, lo reconoces que lo está haciendo bien, le das aprendizajes que se pueda llevar a otro lugar, probablemente el índice de éxito para que se quede en tu empresa va a ser mucho más grande. Y supongo que se va. Supongo que ya no le gustó porque le ofrecieron un mejor trabajo. Pues se llevó aprendizaje, se llevó una buena reputación y va a hablar bien de tu empresa. Entonces, para mí, por eso cogí ese punto.
es la transmisión de conocimiento en los jóvenes. Es una inversión porque los jóvenes van a también no solo transmitir el conocimiento, sino van a transmitir la reputación positiva de aquella persona o empresa que les dio ese conocimiento. Güey, para mí es un ganar-ganar. Sí, y las empresas, una de las batallas grandes que yo veo que están librando ahorita es la reputación de marca. Y por eso metieron los ESGs como ya principales indicadores, en cómo hablan en las comunidades digitales de ellos, les pesa. Invertir en las personas dentro de la empresa, aunque se les vaya, es una gran inversión para la reputación de marca. O sea, así a final de cuentas se va la persona, no solo va a hablar bien, va a recomendar a alguien que vaya y cubra ese puesto. Y además, si somos tan románticos como creemos, cabrón, estás creando mejores ciudadanos, estás creando mejores personas en sus comunidades. Entonces, ¿por qué no? ¿Pero Claro. por qué no lo harías, cabrón? Sí, sí. ¿No? Y creo que las empresas cada vez tienen un rol más trascendental en la sociedad. O sea, tienen la posibilidad, tienen los recursos, pasan por ellos. O sea, si una empresa que tiene 1,000 empleados no solo se pone a ver sus métricas de rentabilidad trimestral, que claro, lo tienes que hacer para que crezca, para que escales, para que le regresen más a los inversionistas. Pero si te preocupas por generar y aportar, aunque sea poquito, a 1,000 mejores ciudadanos que tomen mejores decisiones en su vida personal, no mames, los índices de violencia se van a reducir radicalmente. La desigualdad se va a reducir. Los hogares van a estar mucho mejor porque una persona que se siente digna, que está feliz en el trabajo, va a llegar con más tranquilidad y más paz a su hogar, a abrazar mejor a sus hijos, a cuidar mejor a su esposa o a su esposo, casi mezcal. Y luego, a diferencia de que si es alguien que explotas, que le gritas, que baja su autoestima, ¿qué va a hacer? Va a llevar ese reflejo y lo va a regresar en su hogar, con sus hijos, con su esposa. Sí, de acuerdo. Y es importante cuando hablas de eso, Rulo, de poder también poner el dedo en el renglón, el dedo en la llaga, acentuar. Pongan aquí un renglón, dedo en el renglón. De uno, cuando sucede lo que estás diciendo de que las empresas hagan este tipo de actividades, vas a generar también que estos jóvenes puedan replicar tus valores, puedan comunicarlos mejor, puedan sentirse parte de la empresa, buena reputación y demás, pero al mismo tiempo creas una especie de clima propenso al crecimiento. Nosotros hicimos un estudio no hace mucho, cuando digo no hace mucho me refiero a hace un año, con el Consejo de Empresas Globales en México. Lo menciono porque además de que me cae muy bien, hacen un excelente trabajo, y parte del estudio era preguntarles a los jóvenes qué cosas le imputarían a la empresa, ¿no? Si hay una empresa, ¿qué cosas le delegarías? ¿Qué cosas sí puede hacer la empresa que no hace la política pública y demás? Uh-huh. Y escogieron 3, que para mí una era muy obvia, empleo, que era el trabajo, que es obvia. La segunda me sorprendió, que fue educación, no el Estado, güey. Uh-huh. Que las empresas tienen la capacidad de educar, cursos, diplomados. Y otra vez, como decía, no solo herramientas funcionales y tengas para el empleo propio, no, sino para la vida. En general, cabrón. O sea, si vas a una universidad, pues mejor me meto a trabajar desde los 18 años y esa es mi universidad, güey. Claro. Trabajar aprendiendo y aprender trabajando. Y desarrollo tecnológico. ¿Y por qué me sorprendieron esas 3? Una, porque le empiezan a quitar responsabilidades al gobierno o al Estado, sin ponerme político. Segunda, responsabilidades que no tendrían que ser de la empresa, se las están adjudicando a la empresa. Y tercero, las pinches empresas lo tienen fácil, cabrón. Te están pidiendo desarrollo tecnológico. Te conviene. Sí. Educación. Los tienes activos, cabrón. Y generación de empleo. Baja tu rotación y mejora tu rotación de talento. Güey. Es un no-brainer, ¿no? Me lo ganaste, ¿viste? No-brainer. Pero estamos conectados. Es que estamos conectados. Y hablando de que estamos conectados, Rulo, quiero hacer una pausa en la transmisión. Porque... ¿Tipo apagar cámaras o no? No, toca. Okay. Manténganse sintonizados. Este se va a volver clip. Háganlo viral. No, hablando de estar conectados, yo quiero agradecerte por tu amistad, quiero agradecerte por la calidez humana que siempre tienes conmigo, con tu equipo y con todas las personas que están a tu alrededor, incluyendo tu familia, y por la conexión que tenemos incluso a nivel profesional. Somos empresas que hemos trabajado mucho juntos en términos de investigación, en términos de estudios y en términos casi una década. Exacto. Y entonces, por esa conexión que tenemos y por seguir con una tradición que inauguramos en el primer podcast, quiero darte un regalo, güey, en el que demuestro la conexión que tenemos, sobre todo en términos de amistad, y porque está muy cerca. Estamos amistad, Rulo.
Amistad, porque siempre, a veces tú quieres como sobrepasarte y como que... Pero no se despegan. No, Ya. como tú, ¿Y de dónde es? como tú y yo. Exacto. No se despega. Así. ¿De dónde es es? mexicano, es... Dice Made in China. Sí, son muchos mexicanos que han migrado Ya. para ok. allá, que están en China. No, no es cierto, no dice. No, después te paso el dato, pero son artesanos mexicanos que hacen diferentes tipos ¿De dónde? de figuras de Puebla. Estos son de Puebla. No sé, y aquí sí peco de ignorante, si la forma en la que se hace es de Oaxaca, porque escuché que mencionaron eso cuando lo adquirí, pero Si chance de Puebla, se van a Oaxaca y luego a China. Y ya luego regresan, tal vez. de Oaxaca a Puebla, de Puebla hacen un transbordo en Mérida y ya de ahí se van. Tienes razón. Sí. Y después regresan a Puebla y de ahí la chinita poblana. Ah, La chinita poblana. de ahí la chinita poblana. Cabrón, te estoy intentando dar un regalo romántico y te lo Güey, tomas está espectacular, me encantó. ¿Qué significado tiene? O sea, amistad, conexión y siempre juntos, cabrón. ay, hermano, ¿cómo? Entonces lo quería hacer aquí enfrente de todos para que todos vean que yo le regalo cosas a Rulo. Y que él a mí no. Y que a mí no es cierto. Además del regalo de tu amistad, sí estamos muy conectados. Y entonces agradecerte por Me eso. encantó. Y en términos de la conexión, y te lo juro que no lo estoy intentando hacer así como de golpe a tres bandas, güey, en los jóvenes también ese ánimo de conectar con lo que está sucediendo en tu alrededor, para mí es extremadamente relevante, regresando al término de involucrarlos en las causas sociales, no políticas, sociales, cabrón. Conectar con tu comunicación, con tu marca, con la sociedad, con el partido político, todas esas instituciones ya extremadamente anquilosadas, inflexibles, inamovibles, ya no son relevantes. Y aparte, o sea, desde Bitácora Social, desde Irrazonables, hemos trabajado con grandes compañías en esta línea, ¿no? Desde Compartamos Banco, Grupo Azteca, Colgate, Bancolombia, Coppel, un montón. Y las empresas que no lo están haciendo van tarde. Güey, tardísimo. Porque los problemas que le están generando, no solo de rotación de personal, ese es uno, ¿no? Pero los problemas internos, la poca colaboración, la poca comunicación que hay entre los proyectos, los que llevan 10 años no le hablan a los que acaban de ingresar, y como esta separación que les va a costar no solo un costo extra, un gasto extra al final de sus estados financieros, sino que les va a poner en riesgo seguir vigentes los siguientes 10 años. Completamente. Y además voy a montar una infidencia. Coca-Cola nos preguntó por los Centennials hace 8 años, cabrón. Los que te están preguntando ahorita por los Centennials es como de, ¿en serio, güey? Sí, mejor pregúntame por el internet y hablamos de eso. Exacto, sí. O sea, ya van tarde, estoy de acuerdo. Sí. Y no solo van tarde. Mejor tarde que nunca y que hagan algo. Claro. Pero entiendan que esto es algo urgente y que hay que entenderlo, resolverlo y cambiar las dinámicas dentro de las empresas. Y no quiero sonar simplista. No es tan complicado, cabrón. No. Son personas y además lo más interesante es que van a dejar de ser jóvenes pronto. De hecho, México, Latinoamérica padece de que la juventud cada vez se vuelve más un lujo y un privilegio. No puedes ser joven tanto tiempo. ¿A qué me refiero? En términos de juventudes como adquisición de trabajos, responsabilidades, hitos patrimoniales. Güey, tú te puedes dar cuenta cómo nuestra clase media empieza a dejar de gozar de ciertos lujos, privilegios y demás, cuando se empiezan a parecer en términos de tener que ir al trabajo a muy temprana edad, tener responsabilidades familiares y patrimoniales a muy temprana edad, cuando de repente el chico de 19 años solo puede ser joven el sábado en la tarde, porque todo el día está trabajando, atendiendo a su familia. Güey, de repente la juventud empieza a ser un lujo, cabrón. Sí. Y no debería de serlo. Sí, y juventud hablamos de menos responsabilidades, menos preocupaciones, más vivir el momento, menos tensión o menos ansiedad por lo que voy a estar haciendo 5 años. Aprendizajes, ¿no? Poder ser muy activo en términos de causas, en términos de problemáticas. Güey, la juventud, no idealizarla tampoco, pero cabrón, es la juventud. O sea, yo no soy psicólogo, pero cualquiera te diría que la juventud es una etapa, incluso a nivel cuerpo, identidad y de proyección, liminal para la creación de adultos más sanos, saludables, que tengan ámbitos de bienestar mucho más consolidados y demás. No me quiero poner romántico, pero güey, al final del día es poner el acento en ese tipo de cuestiones. Sí, hermano, y creo que a mí una de las cosas que no me deja de sorprender es cómo pueden ellos tomar decisiones
que nosotros vemos radicalmente malas, güey. Voy a poner un par de ejemplos, ¿no? Desde nuestro contexto pensaremos que son malas, como conocí una chava de repente en el equipo que se fue a vivir sola, claramente yo sé cuánto gana, y luego se compró una pantalla de 75 pulgadas. Y yo de, no mames que tienes una pantalla más grande que la de mis papás, la mía, güey. Y un sofá en L con sillones reposer. Se endeudó 2 años para comprar eso. Pero luego llevo tantas cosas que no mames, o sea, podría estar ella no teniendo eso, ¿no? Sacrificando el corto plazo, digamos, ahorrándolo, invirtiéndolo, para tener su propia casa, su propio departamento, o lo que sea. Una inversión. O una inversión o lo que sea. Pero ellos están viviendo tan hoy en día, tan en el corto plazo, y su horizonte de tiempo es tan corto, a diferencia del nuestro, que podemos proyectar más, que esas son las mejores decisiones que están tomando bajo su contexto. Y eso es un choque cultural muy grande con las otras generaciones. Claro, y piénsalo así, la televisión y el sofá en L no solo es de inmediatez de el placer de tenerlo, es controlar mi contexto inmediato, y al mismo tiempo es una consecución de la parte patrimonial, de que lo estoy haciendo bien, exitoso, pero más antropológicamente hablando, si le he chingado tanto como joven y las cosas están tan mal como están, el mejor sillón para ver mi serie favorita, el mundial, lo que tú quieras, no solo me lo merezco, cabrón, lo necesito, güey. Y el esquema de necesidades ha cambiado mucho, Sí. no solo por generaciones, sino ha cambiado también mucho por el contexto social en el que vivimos. Oye, hay que diseñar una nueva pirámide de Maslow. Hasta la chingón, güey. Con La la pirámide de necesidad, Rulo, ¿no? la pirámide de Rulo. Pablo Rulo. Rulo. Luego nos inventamos. Denos nombres para cómo podríamos llamar esa pirámide de Maslow y díganos qué cosas creen que deberían de estar incluidas en la pirámide. Y ahorrenos tiempo, ¿no? Sí. Ayúdenos a hacer nuestra tarea. Por favor. Sí, hay unas que me dices que no solo no se entiende desde otras generaciones u otros momentos de vida, sino que también a veces parecen superfluos o poco productivos, pero cabrón, no hay que juzgarlos. Para nada. Hay que entenderlo y usarlos a nuestro favor Sí. en términos de estrategia de comunicación. No mames, me está creando una compañía que dice, oírlo, necesito que nos ayudes a que los seniors, la generación Z, pero necesitamos que nos ayudes a que la generación sepa, entienda cómo comportarse en la empresa. Y yo, no, espérate, tienes que partir de que tú estás diciendo algo, asumiendo que tú estás bien y ellos están mal. Sí. Son diferentes. Completamente. Así como yo te voy a ayudar a que tú los puedas entender mejor a ellos, pero tú tienes que entender también que tus seniors tienen que entenderlos a ellos, Claro. ¿no? Y que estas nuevas estrategias de liderazgo, donde es importante preguntarle cómo estás antes de que arranque la semana, antes de pedirle 8 pendientes, y entender que si esa persona no está bien emocionalmente, a ti te valía madres hace 10 años porque a ti nadie te preguntó cómo estabas. Para ellos es importante. Y esa es una nueva dinámica en el trabajo que es bien importante que cuiden. Y acabas de mencionar la palabra liderazgo, bueno, creo que con otra acepción, pero la gran distinción entre autoridad y liderazgo en las juventudes es líder quien enseña, que se vuelve referente, que puede ser horizontal, autoridad quien ostenta el poder, ya sea por organigrama, lo Sí. que tú gustes y mandes. Y hoy los jóvenes, no lo quiero llevar al plano de la simplificación, buscan líderes, y no es como de, y seamos los líderes del mañana. No. Buscan personas con cierto nivel de éxito que puedan enseñar, que tengan comunicación horizontal y que los escuchen. Que los escuchen, Que los 100%. escuchen, güey. Que los reten también y les den las herramientas para conseguir esos retos. Hermano, el equipo me acaba de dar la seña que al parecer nos clavamos mucho con este Ya. tema y ya casi estamos llegando a... ¿Cuál es la seña que te hacen cuando ya clavamos mucho? Me ponen un letrito aquí atrás de ya se están Pinche pasando. parado. Y van 4 veces que me lo ponen y al parecer ya se nos fue. A huevo. Entonces, para cerrar, tal vez ya no alcanzamos a cubrir otro punto de las 12 variables de la felicidad de los centennials. ¿Cómo te gustaría que lo cerremos? A ver, si ya falta poco tiempo, ¿por qué no hacemos una dinámica así medio rápida, ágil y de valor? Saca bueno, ya tienes tu hora ahí, hable tu chat GPT. A mí no me gusta la inteligencia, Ajá. yo soy de inteligencia antropológica, entonces vamos a debatir -2. la IA contra mi IA. Entonces, a ver qué te dice si le preguntas sobre las juventudes. Y lo que nos diga, ya escogemos un punto, porque se y lo arroja varios. y rápido después le vamos. damos A ver, va. para darle su inteligencia artificial. Vamos a preguntarle. A ver, espérame. Ahí está. Descríbeme cómo son los jóvenes en Latinoamérica.
A ver, ¿qué Los te jóvenes dice? en Latinoamérica no son homogéneos, pero sí comparten patrones culturales, tensiones y aspiraciones muy claras. Una radiografía honesta, actual y útil. Social, cultural y económico. 1. Contexto que los moldea, crecieron en alta desigualdad, informalidad laboral, cambios políticos constantes. Espera. Sí, los últimos 50 años todos crecimos en informalidad económica, en desigualdad, o sea, es Latinoamérica. De acuerdo, Sí. se está describiendo en Latinoamérica. Sí. Sí. Mezcla de esperanza y escepticismo. Creo que el escepticismo ha subido. Cada vez creen menos en las instituciones. Sí, sí, sí. Entonces, no es Oye, como antes, y- lo que diga el PRI y Televisa les hacemos caso. Dejan de creerles, por amor de Dios. Oye, ¿y crees que creen menos en sí mismos? Lo pregunto porque nuestros padres tuvieron la oportunidad de creer en sí mismos en esta idea de tengo mi trabajo, tengo mi familia o mi proyecto personal y voy a conseguir mis metas de alguna forma u otra. ¿Crees que ellos crean menos en sí mismos en el sentido de, pues como es muy difícil lograrlo, tal vez yo no soy capaz, yo no lo podría hacer? Ay, yo creo, de lo que he visto, lo que percibo, opinión, que sí creen menos en sí mismos, pero no creo que sea la causa. Creo que eso es una consecuencia. Si nos fuéramos a la causa, yo tuviera que decir, por esto hay una baja autoestima. Y obviamente no podemos hablar de todos, Sí, sí, sí. pero creo que general, en promedio, y esa baja autoestima, que es, o sea, la autoestima es lo que yo creo que soy, es de valor. Y soy una persona valiosa solo por ser. Sí. Esa autoestima, baja autoestima, tiene como consecuencias que necesiten muchas cosas. Que Como necesiten, estímulos. exacto, que, O de, "No como estás yo bien". llenarme de cosas y yo tener cosas, o yo decirle cosas al mundo. Ok. Y yo tengo que subir fotos y me tienen que ver. Ejemplo. Publicar. Claro, una historia corta donde estamos, Sabi y yo en un restaurante, pues, no, o sea, caro, ¿no? Y buenos tú cortes. solo vas a restaurantes caros, Rulo. Como en todos lados, y Bueno, todo el mundo lo sabe, y la gente aquí sabe. La birria desde que me cámaras, recomendó Rulo. güey, Uf, en barria en un municipio, sí, en Aguascalientes, San Pancho, Mejor. llevan haciendo birria 100 años La y el mejor plato del- cuesta 70 pesos. La O mejor sea, del mundo. Puta, como en qué todo. buena birria. Estamos con Regresamos. Sabi. Entonces estábamos con Sabi en un restaurante y estamos teniendo un date y cortes y unos drinks y la fregada. Y había una mesa, unos chavitos de 22 años y estaban en el restaurante, era un viernes en la noche. Y yo, qué hueva de estos morros que están aquí. ¿Por qué no están en el antro, en un bar, o echando desmadre, en una reunión, en una casa? Y me dice Sabi, es que ellos, este es el plan que tienen. Y yo, ¿cómo, güey? Pues, güey, ¿por qué vendría a un lugar que aparte es carísimo, pero aburrido, güey? O sea, pone tú que es tu cumpleaños, así, ¿por qué no festejarías en cualquier otro lugar? Qué hueva estar aquí con puro don, güey. Y me dice, güey, es que vienen a este lugar, se piden un drink toda la noche Foto. y se piden drinks diferentes y se toman fotos y diferentes fotos. Entonces hacen el contenido que van a estar sacando como si vinieran mucho a este lugar. Y yo, no, mam. Y acá, ¿sabía cenando? Yo viendo Y sí. todo el tiempo. Fotos y se tomaban drinks en vez de estar viviendo el momento. Ok. Estaban ellos generando el contenido para demostrarle al mundo allá afuera otra cosa diferente, hermano. Entonces, ese es un tipo de cosas, pero sí creo que hay una autoestima baja. Creo que no es su culpa. Eso también es importante. Creo que muchos de ellos que tienen papás tal vez millennials o más grandes, ellos mismos carecieron cosas y ahora se los quieren dar. Es como, yo solo tuve un par de tenis. Ahora a mi hijo le voy a comprar unos tenis de 20,000 pesos. Y creen que eso es bueno para el hijo y es el problemón más grande que le están dando a ellos, porque lo que tienen que estar haciendo por los niños es darles herramientas para poder sobrevivir en un mundo que va a ser difícil. Que por naturaleza es una vida difícil. Buenísimo. Encantado de tenerte aquí como invitado al podcast de Pablo. ¿Cómo te llamas? Es que, perdón, ¿cómo te llamas? ¿Cómo llegaste aquí? no sé, oye, me interesa eso y vamos al otro punto. Oye, entonces yo voy a platicar. Oye, difícil pensar que en una época en donde hay más información, que no necesariamente es conocimiento, más información que nunca, las personas, en este caso los jóvenes, crean tan poco en sí mismos, o que carezcan de tantas herramientas. Pero si quieres vamos al siguiente punto. Creo que es muy bueno, pero vamos terminando. Son digitales, pero no ingenuos. Mobile first, o sea, las tecnologías, etc. Usan la tecnología como herramienta de supervivencia, no de ocio. Eso está interesante. Está buena. Ajá. Pero a ver, detectan rápido lo falso. A ver, ibas a decir algo de la tecnología. Juntemos esas dos cosas, la parte de como herramienta de supervivencia, porque si detectas lo falso, es otro mecanismo de supervivencia. Claro, ¿no? de acuerdo. Detectar que... Y que se puede ver, y que lo falso puede vivir más en la tecnología que en el mundo real. Exacto. Ahí va. Lo planteo como hipótesis. ¿Serán tan buenos también para identificar, por ejemplo, una persona que sea falsa o un ambiente laboral
falso un espacio, un consumo falso, más allá de que, porque por falso quiero entender que es las fake news y que... Sí, no sé, o que una empresa que te diga, te cuidamos, te protegemos, pero te chingan el aguinaldo, cabrón. Ya. Pregunto, en mi podcast y que te tengo aquí de invitado, Aprovecha. has estado con nosotros. Lo falso, a ver, los jóvenes están en las redes y de repente detectan una publicidad falsa en el sentido de yo no le creo. ¿A qué voy? Pueden ellos incluso decir algo que no es falso, pero decir esto es falso y es falso y es falso y convertirse como en los peores embajadores de una empresa. Es decir, generar no solo en fake news, sino en términos del echo chamber y todas esas cosas, de decir que los jóvenes tienen la superioridad moral a veces de decir, esta madre no me gusta y por eso la voy a funar o es falsa y vamos a boicotear ese tipo de cosas. No sé, o sea, creo que las cosas que dices de funar, boicotear o cancelar, tal vez no necesariamente vienen de que crean que es falso, sino simplemente que no comparten lo que ellos consideran como verdadero. Pero ¿crees que ostenten este poder de decir, como no es lo que comparten como lo verdadero que yo creo y no está dentro de mis valores, pues vamos a chingar? Sí, claro. No, yo creo que chingan por chingar y pueden chingar, pero igual que un adulto chinga por chingar. Todos chingamos por chingar, pero Exacto. pareciera que es una etiqueta que se le imputa con este tipo de estereotipos de la generación de cristal, o que están fundando todo el tiempo. ¿Tú crees que son de cristal? frágiles. Yo no. ¿Por qué? No por defenderlos, yo no soy ningún portavoz de las juventudes actuales, pero creo que sí están viviendo en un contexto adverso. Creo que tienen herramientas muy, muy concretas que pueden hacerlos sobrevivir en este contexto adverso. Y 3, esta cosa de la generación de cristal es como que son delicados ante la crítica y que todo les duele y que cualquier cosa es negativa para ellas y ellos. Yo creo que no es cierto. Yo creo que todos hemos tenido cosas que no nos han gustado, tal. Simplemente hoy la manifestación de esas incomodidades es más grande por las redes sociales. Pero no es que sean una generación de cristal para mí, al contrario. No, yo también. No, compa. No No es cierto. Creo Dijiste que sí afuera de las cámaras. No, papá, me estás fonando. Te cuento, qué suave. La chaviza. La chaviza. ¿En qué estábamos? Generación de cristal. No creo que falsedad. sean. Ajá. O sea, creo que más bien no son de cristal. Creo que están cansados del bullshit, güey. O sea, creo que eso sí ya. Y son más vocales que las generaciones. Mucho más. Y por ejemplo, creo que los partidos políticos se tardaron en darse cuenta de eso. Lástima que son los únicos partidos políticos que tenemos, que son los que dirigen, pero, o sea, por ejemplo, me acuerdo cuando el PRI, que viene en pique, ahorita ya está destruido, y cuando su reputación sintió que empezaba a bajar, y sacaron una madre que se llamaban los Priennials. No, man, güey, la cosa más vergonzosa que he visto, ¿no? O por ejemplo, me acuerdo que los candidatos en Aguascalientes, antes te ponían siempre verde, blanco y rojo porque eran los colores del PRI, pero eran los de México y no sé qué. La marca estaba tan quemada que los candidatos, una candidata a gobernadora, pidió permiso a nivel nacional que la dejaran usar otros colores. Usó el rosa. O sea, por primera vez en la historia un candidato del PRI ya no usaba los colores institucionales y el logo del PRI estaba en el espectacular abajo a la derecha, güey. Porque él está juntos. Claro, él estaba juntos. Quítale la marca a la marca. Claro. Oye, y para cerrar, porque ya tu equipo otra vez está empezando a sacar los carros. Sí, exacto. Por favor. Lo dejo como... Y con paños menores, ¿no? Exacto. Como en el ring, ¿eh? Sí. Lo dejo para que sea la motivación y la cuña para nuestra siguiente plática. ¿Qué pensarías de hablar de los jóvenes y la política en términos de, tú mencionaste los Priennials, las utopías y los programas sociales para los jóvenes construyendo el futuro? Yo no lo veo como algo tan negativo en términos de la idea de apoyar a las juventudes. O sea, ¿te refieres a que el gobierno le dé una beca a alguien por no tener trabajo? ¿Sí? ¿Eso es lo que te refieres? ¿Y eso tú dices que es bueno? No. Yo me refiero a ese programa social, o sea, lo describiste, eso es lo que es el programa social. Sí, es como escuchar el futuro, ¿no? El de la beca. Sí, pero no me refiero. No, pero es para entrar a un trabajo. Exacto. Ya. Pero no, más bien yo me refería a que, la política normalmente no lo hace muy bien y que los jóvenes, Sí. mencionaste el ejemplo de los Priennials, yo pongo sobre la mesa, sin apoyarlo, solo pongo sobre la mesa que una beca de ese tipo, un programa social dirigido a jóvenes, y en el caso concreto de la Ciudad de México, las utopías que salieron en Iztapalapa, antropológicamente yo no veo que, al contrario, yo veo que son estructuralmente y en términos de idea, algo que el gobierno hizo bien para los jóvenes. Ya después podemos discutir
Sí. a qué se va y todo. Pero lo que voy a poner sobre la mesa es, no siempre la política lo hace Mal. mal. No, concuerdo. No, fíjate que pensé que era una beca a un nini que no tiene chamba y nada más por dar. Pero si es un apoyo para entrar a una empresa, creo que es buenísimo. Ya. Sí. Y ahí creo que es muchas veces culpa del empresariado que ha usado mal esos programas y que por eso a veces los recortan. Porque yo llegué a escuchar a personas que fingían tener 14 chavitos adentro porque les daban el dinero y luego llegaban a acuerdos con ellos y eso se pasan de claro, o que los traen por tener a mano de obra barata, Sí. gratis casi ahí y güey, si tú traes, o sea, a mí como me gustaría que se viera desde el empresariado es que veas con la oportunidad de darle experiencia a 7 o 10 personas con la alta probabilidad de contratar a un buen número de ellos. Claro. Y Sí, ya sí, con y de economía. construir planes de proyección y Sí. demás. ¿Qué otra cosa ves tú que ha hecho, que está haciendo bien el gobierno? Para los jóvenes, Sí. las utopías creo que es un buen ejemplo en términos de ese tipo de proyectos. La apropiación para los jóvenes del espacio público, la parte del entretenimiento, creo que lo hacen bien en términos de traer fuentes de entretenimiento a diferentes lugares, Sí. desde el Zócalo aquí en la Ciudad de México, o sea, como que los jóvenes tengan apropiaciones culturales a partir del entretenimiento, me parece bien. ¿Y no Es crees una que eso cosa- sea pan y circo? Sí, pero funciona. Pero bueno, si algo funciona y es malo, no le quitan lo Yo no malo. creo que sea malo, porque es malo. No sé, o sea, yo creo que si hubiera menos fuentes de entretenimiento, o sea, creo que el entretenimiento es Básico, es un parte valor. para tener una dignidad, Sí, una buena es vida, básico. porque necesitas relajarte, divertirte, desestresarte. Pero si es algo en el que... Es que creo, perdón, Ajá, no. voy a intentar, Dale. porque por sí solo me parece que está bien. Cuando tú me podrías decir, güey, el entretenimiento, pan y circo, porque, pero no tienen seguridad social y no tienen salud, digo, ahí sí es una mamada. Ya yo prefiero menos conciertos y mejor salud. Pero si solo veo el entretenimiento, Sí, está bien. concuerdo, el entretenimiento está bien, Sí. pero cuando lo ves como una estrategia para que los centennials no tomen el país como han tomado países últimamente... Ah, eso sí estaba. Eso O sea, sí. ayer Bulgaria, güey, los centennials hicieron que el primer ministro renunciara, güey. Sí. Y creo que aquí en México deberíamos de hacer que los centennials se sientan con la suficiente seguridad para salir afuera y marchar si sienten que su presidente municipal, su alcalde o su diputado o su gobernador está haciendo un mal trabajo. Ya. Se está poniendo interesante esta plática. ¿Neta? ¿Eh? Ah, Yo digo ¿Tiene una yo digo guerra más- civil? Sí, sí, cabrón. Yo digo que más que salir, que podremos estar de acuerdo, yo creo que ya hacen muchas cosas y mi respuesta, y con esto lo dejo hacia el aire, está bien que salgan a marchar. ¿Para qué? ¿Con qué tiempo? ¿Y hacia dónde va dirigido ese objetivo? Yo dejaría esas 3 preguntas al aire. Saber que la audiencia nos comparta. Va. ¿Para qué? No mames, hermano. Qué Qué pinche placer estar gusto, aquí. güey. Muchas gracias. A ti, Sí, gracias a ti, a todo el equipo y a todos tus seguidores, la audiencia y demás. Yo fascinado de estar aquí. Ojalá que se repita muchas veces. Y, güey, gracias por invitarme. a ti, mi hermano. Muchas gracias.